Dentro de las cosas que mencionabas en esa charla, hablabas del tema de los recursos, de cómo por el paradigma que aún tenemos, el 90% de los recursos están, digamos, en manos del 10% de las personas, o al revés, que ese 90% restante vive con el 10% de los recursos. Dentro de eso hubo una frase que me llamó mucho la atención, que creo que ya habías explicado algo ahora, y es que decías que el miedo no es un buen amigo del pensamiento. No sé si nos puedes ayudar con eso, profundizando un poco más esa frase. Sí, es que fíjate cómo la mayoría de las personas podemos entender, y cuando uno dice, mire, la emoción del miedo es muy peligrosa, le dicen a uno, pero si uno no siente miedo, uno no se defiende del peligro. Y entonces uno tiene que comenzar a distinguir un montaje hereditario que ayuda para el momento de urgencia, y es diferente a convertir ese estado en un estado permanente. Entonces, ese miedo que las personas sienten cuando enfrentan algo que consideran peligroso y que les permite desencadenar una gran visión de lo que pasa, una solución momentánea importante, ¿sí? Si el toro me está persiguiendo y yo miro, observo y brinco una cerca, y yo digo, yo nunca había brincado una cerca así, esto es inexplicable. Ese es un montaje de urgencia, pero no puedo vivir cotidianamente viendo el toro acercarse y brincando por todas las cercas, porque finalmente mi organismo no tiene tanta adrenalina, no va a dar eso, y todas las soluciones que busco del momento de urgencia tienen esa característica, son adecuadas para la urgencia, no son adecuadas para la permanencia. Yo no puedo pasarme la vida brincando a las cercas o subiéndome en los árboles cada vez que pasa algo. Necesitaría encontrar una manera distinta entonces de relacionarme con el toro, porque no me la puedo pasar toda la vida en esas. Entonces, cuando el miedo se convierte en una forma de vida, lo que me está diciendo es que yo estoy en peligro permanentemente. Entonces todas mis reacciones tienen la característica de ser cortoplacistas, de no mirar consecuencias a largo plazo. Y miremos cómo, si nosotros entendemos la inteligencia espiritual como aquella habilidad que tenemos para identificar el sentido de lo que hacemos, para poder ser trascendentes, para poder ir de manera constante y consecuente más allá de nuestros propios límites, si nosotros convertimos una conducta cortoplacista en nuestra manera de vivir, vamos a hacer daño sin darnos cuenta. Y cortoplacista es, ¿qué hago con los desechos? Ah, no, pues los boto al río. Ya. Y saco el producto porque mañana tengo que venderlo. Claro, esa es una dinámica que obedece justamente al miedo. Mira, ¿qué pasó con eso? No, yo mejor digo una mentira, mejor engaño. ¿Para qué? Pues porque me evito el regaño de ahorita. Sí, me evito el regaño de ahorita en un momento determinado, pero después también me evito la sabiduría de saber cómo podría haber hecho eso mejor. La gente podría estar consciente de que no existe la escasez, de que no es cierto, pero eso no implica, por ser conscientes de eso, que vamos a mutar nuestro sistema solamente por tener esa idea. Cuando uno habla de la conciencia, cuando tú te haces conciencia del paradigma de la escasez, no es que tú puedas relatar que hay una mirada que cree que el mundo es escaso. Cuando tú eres consciente del paradigma de escasez, tú no sientes las emociones y valores asociados a la escasez. La conciencia es iluminar con amor. Y cuando iluminas con amor tu relación con el medio ambiente, tú no lo experimentas más. Y en el proceso de cambio, lo que determina la posibilidad de que tú vivas de otra manera son las emociones que sientes. Mientras una persona sienta rabia, envidia, miedo, apatía, culpabilidad, vergüenza, despersonalización, mientras esas sean modos emocionales, esa persona está viviendo en el paradigma de la escasez. Pero perdón, te interrumpo, y de paso te hago una pregunta, porque a mí siempre lo que más me llama la atención de hablar con alguien es hacerle entre comillas las preguntas fuertes, por decirlo así.
Claro. que el otro no vea como, no, es que ustedes fueron a autocomplacerse mutuamente, a halagarse, digámoslo así. Claro. Pero lo que estabas diciendo, todas esas emociones no implica que previamente uno tenga cubiertas unas necesidades básicas. Digamos, si yo, por decir algo, solo puedo comer bien una vez al día, ¿cómo me sentiría, digamos? ¿No sentiría inmediatamente rabia? Por eso, justamente a eso quería mostrarles, que el paradigma de escasez no sea verdadero, no quiere decir que no hayamos construido un mundo a la medida de la escasez. Y al construir un mundo a la medida de la escasez, hemos hecho de la escasez una profecía que se autocumple. Entonces nosotros sí hemos creado un mundo social donde los modos de relación y los modos de ocurrencia le permiten experimentar al 90% de la población del mundo la escasez. Y ese es precisamente nuestro gran reto, porque la escasez se ha vuelto real y no es verdadera. Y lo que ustedes intentan denunciar es precisamente cuáles son los mecanismos subyacentes a través de los cuales la escasez continúa construyéndose y continúa creando la dicotomía entre aquellos que acumulan y los que no tienen la posibilidad de hacer acumular. Los modelos económicos, en este momento yo creo que el modelo económico indio está mutando suficientemente, porque ellos tienen, no solamente tienen en el modelo que yo manejo, yo aprendí de ellos una cuarta variable, porque en el modelo que yo manejo, para trabajar el cambio necesitamos la productividad, la responsabilidad social, la sostenibilidad, y los indios agregan la accesibilidad, porque Gandhi lo dice de manera clara: el mundo tiene suficientes recursos para satisfacer las necesidades de los seres humanos, es totalmente insuficiente para la ambición o la codicia, para el greediness. Sí. Y esa característica es la que hace la diferencia que nosotros estamos planteando. Todo lujo es escasez. ¿De qué manera? Uno, porque el lujo de todas maneras está planteando una creación de necesidades a través de las cuales el lujo solo alimenta mi prestigio o alimenta mi ego. No habla de mi posibilidad de sobrevivir, ni de mi posibilidad de ser empático, ni de mi posibilidad de tener relaciones integradoras. Necesito alimentar mi ego, y mi ego se alimenta fundamentalmente para poder establecer una relación de dominación sobre otros. No se alimenta para establecer una relación empática, sino para poner sobre mí marcas, prestigios, criterios, lo que sea, de tal manera que yo pueda establecer una posición de jerarquía sobre los demás, una jerarquía de dominación, no un ordenamiento de funcionamiento, no una estructura ordenada donde cada ser humano puede ocupar su lugar en el mundo y saberlo y dar su aporte para que la estructura funcione. Entonces, cuando ustedes hacen esa pregunta, claro, si yo me encuentro en la experiencia de escasez, lo más probable es que mis emociones tengan esas variables. Pero también es probable, y yo me he encontrado con eso, con que muchas personas que conocen lo que muchos de nosotros llamamos escasez, no experimentan eso como escasez. Porque es una actitud. No lo interpretan así, y dentro de sus modos de convivencia surgen posibilidades de cooperación, surgen posibilidades de empatía, surgen posibilidades de ser creativo, surgen posibilidades de bienestar y dar amor, y generar dentro de sus comunidades de referencia modos de convivencia bien interesantes y bien válidos. Porque también dentro de muchas de las personas que desde el sistema estarían en escasez, estarían viviendo en el no lujo y habrían aprendido a no necesitarlo. Es más fácil, obviamente, si un niño desde pequeño aprende y ve eso a una persona que tal toda vez por su el vida... miedo.
Mejor dicho, ya no puede cambiar. A ver. ¿O tendría que ser algo extremadamente...? No, a ver, mira, hay varias cosas en lo que tú dices que uno tendría que no mezclar dentro de la respuesta. Lo primero, que es más fácil educar a un niño en un modo de convivencia distinto. Sí, es el mecanismo natural de transmisión de los valores culturales. Dos, que una persona, cualquiera que sea, cuando tiene una experiencia transformadora, cambia sus modos y sus valores. Que yo decida que yo te voy a cambiar tus valores es un acto de dominación. Entonces, yo no puedo decidir que yo te voy a cambiar a ti. Yo puedo acompañarte a ti en un cambio que tú has elegido hacer. Que yo no pueda mostrar experiencias que desde tu libertad te permitan abrir una mirada y comenzar a pensar de una manera distinta. Sí, la sociedad me ha dado el lugar, si la sociedad a mí me ha convertido en un consultor, en una escritora, en una persona que tiene la posibilidad de ir generando credibilidad, y la sociedad poquito a poco me dice, sí, lo que usted piensa vale la pena, ¿cómo llego allá? Dentro de un modo consultivo y participativo, yo puedo cumplir esa función. Si yo impongo una manera de pensar y la convierto en una ideología dominante, en el mismo mecanismo con el que yo quiero generar prosperidad, estoy generando escasez, porque todas las relaciones de dominación son relaciones de generación de escasez, en la medida en que yo decido por el otro, cómo el otro tiene que usar su recurso interno y sus modos de pensamiento. Lo único que uno puede hacer es como brindar una perspectiva, ¿no? Como abrir un camino, como mostrar una dirección. Uno tiene... Pero cada persona por su propia voluntad. Claro. Pero al comienzo, cuando crías un niño, uno está decidiendo por él al comienzo, digamos. Sí. Porque pues él no tiene, entre comillas, uso de razón, no sé cómo decirlo. O sea, al comienzo uno tiene que escoger quién le quiere, digamos, transmitir, ¿no? Claro, y esa es ese es el gran cuidado, y es la razón por la cual es posible que las estructuras dominantes prevalezcan. Porque si durante el proceso de dependencia natural la emoción con que se educa es el miedo y el sistema de toma de decisiones es dominante, le enseñamos a los niños que sentir miedo y ser dominados es natural. No solamente es natural, sino que nosotros hemos convertido la obediencia en una virtud. Entonces nosotros hemos hecho del niño obediente un niño bueno, y del niño cuestionador un niño incómodo. Entonces hemos torcido totalmente los valores que permitirían llegar a la posibilidad de ser un ser autónomo. Y tenemos un sistema educativo, cultural, que favorece la construcción de un ser humano dependiente. Y una vez que favorecemos la construcción de seres humanos dependientes y consideramos la dependencia una forma natural de vida, nos parece extraño que el mundo de la droga o el mundo de la adicción tenga una prevalencia tan importante, cuando es solamente el grado más alto de la dependencia. Como desde haber convertido la escasez en un modo de convivencia natural, con sus emociones y sus valores, sus estrategias de pensamiento y sus creencias emocionales. Una creencia emocional como la felicidad no existe, es solo un momento. Que se confunde con el placer. Sí, y además lo que existe es el placer y la felicidad es una utopía. Esto significa escasez, significa incapacidad de realizar el verdadero destino de todo ser humano. La biología de todo ser humano en equilibrio es una biología feliz, de todo ser vivo. Cuando nosotros los seres humanos llegamos a una formulación como la felicidad no existe, pues ni siquiera intentamos buscarla. Pero es que nadie puede ser feliz en una estructura de dominación.